noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como todos los domingos, a las 21 y hasta las 23, con todo lo que pasó durante la semana, fundamentalmente con lo que va a ocurrir, y hoy tenemos que decir, infelizmente, con lo que está pasando en la República Argentina. Producto de múltiples decisiones que venimos recorriendo en estos 4 años desde la pantalla de C5N, producto de múltiples decisiones que venimos recorriendo con Julián Guarino acá, particularmente, puntualmente en Hagan Algo. Hoy ocurrió, podríamos decir, un paquete de medidas que el viernes, ya hacia el final del día, veníamos comentando que podían llegar a ocurrir, que tenían que ver con los controles de cambios, que tenían que ver con tratar de frenar el drenaje que había vivido la República Argentina entre jueves y viernes vinculados a las reservas del Banco Central. En instantes lo vamos a estar hablando con un cuerpo de élite que tiene C5N. Va a estar, por supuesto, y naturalmente, Julián Guarino y Noelia Barral Grijera con nosotros. Se va a sumar para el comienzo del programa Alejandro Berkovich. Luego va a estar con nosotros el economista italiano Roberto Lampa. Más tarde va a venir Julia Estrada. Y por supuesto, como ya habíamos anunciado y como teníamos previsto en el programa, Daniel Arroyo, sobre el impacto social de todo este tipo de lenguaje financiero que venimos recorriendo durante estos años y fundamentalmente durante estos últimos meses, pero tratar de traducirlo en no solo en la economía real, sino en las situaciones que derivan de estas devaluaciones, de la suba, uno imagina, difícil de detener mañana del riesgo país, en fin, y este tipo de cuestiones por ahí muy alejadas del lenguaje cotidiano de la gente. Pero lo que hay que decir es que, y esto lo digo a título personal, después me gustaría comentarlo, hablarlo con Juli, con Noé y con Ale, que es una medida lógica que llega muy tarde y una medida que debería haber ocurrido previo a la crisis y no posterior a la crisis. Esto desde el punto de vista analítico, lo que a uno de manera embrionaria se le ocurre decir. Después, las certezas que uno tiene por lo que pudo conversar hoy con funcionarios, es que esto es algo que no quiero tomar un camino del cual después me pueda arrepentir, así que voy a tratar de prescindir de los adjetivos, pero algo que ha molestado mucho al presidente de la Nación, y que ha molestado mucho a un importante sector del gobierno, que hoy calificaban como un final triste, lo cual tiene dos acepciones. Una, la frustración del gabinete en su conjunto, personificado el fracaso en la figura del presidente y el jefe de gabinete, pero por otro lado el reconocimiento ya de un amplio sector del gobierno nacional que habla de final. Usted me dirá, bueno, lógico. Claro, lógico y no tanto, porque el presidente, y lo hemos contado la semana pasada aquí en Hagan Algo también, ha fluctuado durante estas semanas posteriores a las PASO entre, insistimos con el término, la frustración y el fracaso de su gestión y el ánimo que le genera su círculo de amigos más cercano y que le generó posteriormente la marcha del 24 en apoyo, por supuesto, a la figura del presidente y de su vice, de Miguel Ángel Pichetto. Distintas situaciones se vieron este fin de semana, de algunas, insistimos, podemos dar certeza y tiene que ver con discusiones muy pero muy acaloradas. No hay demasiadas salidas de esto que estamos hablando. Ya poca gente personifica o señala a la oposición como la responsable de lo que está ocurriendo. El propio Roberto Lavagna se encargó de decirlo el día jueves, el día viernes. Esto no tiene nada que ver con las PASO, estamos hablando de estas volatilidades, inestabilidades financieras. Y hoy el gobierno toma una serie de medidas que no quiero avanzar yo en contárselas y en explicárselas, porque para eso está Ale, para eso está Julio Guarino, para eso va a venir el resto de nuestros amigos el día de hoy, para darnos más claridad, para echar luz sobre este asunto. Pero en términos políticos, voy a tomar una palabra que usaba Berco hoy. Hay un grado de tosudez que replica en este tipo de cuestiones y que se hacen tarde y sin creer, porque el presidente, insistimos, a mí francamente me gustaría una conferencia de prensa del presidente defendiendo una medida de esta naturaleza, y tiene que ver con la sobreideologización que ha tenido el gobierno durante estos años. Y lo que dijo, y acá me parece un acto de justicia citarlo y no con sorna ni muchísimo menos, el secretario de Cultura, Pablo Belluto. Todo el gobierno creía que solo por llegar y sentar a Mauricio Macri en Balcarce 50 los problemas se iban a solucionar
como si estuviéramos hablando de relaciones personales, de cariño, de amor, de sentimiento, de espiritualidad o casi de cuestiones celestiales y no de números o de política. Así que eso vamos a estar hablando todo el día de hoy. Los saludo a nuestro... Bueno, hoy ya ni siquiera puedo hacer chiste con las malas noticias, Juli. No, sí, ya no hay margen para eso, así que nos vamos a tomar las cosas con menos humor que habitualmente. Sí. Noé, buenas noches. Ale, gracias por haber venido. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Juli, desarrollo. Bueno, tenemos mucho para trabajar, obviamente digo, es una mesa colectiva esta de trabajo, todos vamos a poner un poquito de cada uno para tratar de esclarecerlo. Lo primero, quizás, como para tirar el primer pase, es, llegamos acá porque las cosas no salieron bien. Digo, no, yo entiendo que quizás uno insistió tanto con algunas medidas, por ejemplo, que los exportadores liquiden sus divisas en el país, que hoy tendríamos que decir, la verdad que esto... finalmente nos hicieron caso, que en realidad sería muy soberbio, pero en general podríamos decir, bueno, finalmente el gobierno tuvo que hacerlo. Pero también, lo charlábamos afuera del aire, el gobierno tuvo que hacer esto, probablemente va a tener que hacer muchas otras cosas, va a tener que tomar muchas otras medidas que van en el mismo sentido, pero van a restringir mucho más la economía. No es normal que una empresa tenga prohibido, por ejemplo, girar una parte de sus utilidades. Déjame hacer un alto ahí, que sí. Quiero ir ahora con hoy con Ale, pero para la gente que recién llega a la casa y no tiene la menor idea de lo que pasó o tiene una idea superficial, ¿me podés hacer un resumen para el que está mirando del otro lado de qué fue lo que anunció el gobierno? El gobierno anunció básicamente hoy medidas para tratar de incentivar la oferta de dólares y restringir un poco la demanda de dólares. Tenían problemas, el día viernes hubo una salida muy fuerte de las reservas del Banco Central, es decir, hubo una caída bastante importante. Un poco de eso tiene que ver con ventas que se hicieron porque había mucha demanda de dólares y una gran parte de eso fueron salidas de depósitos en dólares a raíz de la desconfianza que había. Obviamente el Banco Central no puede permitirse una pérdida tan importante, casi 2.000 millones de dólares en un solo día. El gobierno tenía que salir a actuar y toma un set de medidas, entre las cuales está generar mayor oferta de dólares, por ejemplo, haciendo que los exportadores liquiden las ventas que hicieron al exterior aquí en el mercado local, que traigan los dólares al país, y por otro lado restringiendo la compra, por ejemplo, para atesoramiento de las empresas y de otros organismos, de otras personas jurídicas. Tengo dos preguntas que me quiero anotar, pero en la vorágine no tengo ni papel ni lapicera, así que te voy a robar un poquito por eso. Noé, gracias primero por la viroma otra vez. Si he dicho algo en lo que no coincidís, te pido que avances en eso, pero saber qué pensás a propósito de cuál debe ser hoy el espíritu del presidente, del jefe de gabinete, del primer anillo, por esta decisión que se tomó. Está claro que esta decisión viene a partir del corrimiento de Nicolás Dujovne, ¿no? El Ministerio de Hacienda nunca hubiera podido tomar Dujovne una decisión de este tipo, quedó en manos de la CUNSA. La decisión claramente a contramano de cualquier expectativa que tenía el gobierno respecto de su política económica. Y ahora lo que hay que ver es qué pasa esta semana. Es una semana fuerte porque va a ir la CUNSA al Congreso, va a ir a la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa el miércoles a las 3 de la tarde, justamente para defender todo este paquete de medidas y también para confrontar con la oposición, responder las dudas que tenga la oposición sobre las últimas decisiones que ha tomado el gobierno. En principio una oposición que aparece cauta, que venía reclamando algún tipo de control de capitales, que hoy estuve hablando con algunos de los referentes políticos, económicos, sobre todo el Frente de Todos, y había buena predisposición ante estas medidas, pero muy en línea con lo que decía Julián recién, advertían que van a faltar algunas más. Ale, ¿qué te pareció lógico, qué te pareció tarde y qué te parece que es improcedente lo que ha hecho el gobierno? Ya en medio de una crisis de esta magnitud, la verdad que no vale tanto la evaluación que podíamos hacer el viernes. Me parece que, como vos decías, primero que nada, los controles no son para evitar, se usan en general los controles para evitar, para prevenir una crisis, mucho antes de que ocurran. Cuando se toma una medida como esta, en medio de una crisis, ya con el pánico desatado, ya con la gente llenando los bancos jueves y viernes, ya con la intención de muchos cuando les vence el plazo fijo pasarlo a dólares y sacarlo del sistema financiero, es un paliativo que
no puede necesariamente funcionar, no tiene que necesariamente funcionar. Eso es lo que me parece que es el principal desafío hoy. ¿Cómo se evita que esto derive en una hiperinflación y cómo se evita que esto derive en un corralito? Así nomás. No es la misma situación que una semana atrás. Se espiralizó de tal manera la crisis y se incentivó tanto el pánico por parte del gobierno con las medidas que se lanzaron el miércoles que fueron absolutamente equivocadas. Lanzar un default de una parte de la deuda de corto plazo encima y con el efecto dominó que tuvo en los pequeños ahorristas, en la gente que tiene una compañía que de repente, puede haber tenido su excedente para pagar los sueldos esta semana, puesto en un fondo común de inversión, le defaultearon el fondo común de inversión y ahora no puede pagar los sueldos. Correcto. Esa sensación de desamparo, esa catarata que genera una medida tomada así y que no contuvo la salida, los dólares que no se gastó el Tesoro entre miércoles, jueves y viernes son los dólares que gastó el Banco Central. El Banco Central, ¿por qué se los gastó? Porque un montón de gente apeló al fugaducto que seguía abierto. Ahora cierran el fugaducto, le ponen $10.000 de tope a los que quieran comprar dólares como personas humanas. A las empresas no le habilitan nada. Ahora, te hago una pregunta. Vos tenés una compañía que puede importar. Si de repente le dice al Estado, yo importo servicios por $10 millones y esos servicios no los ofrezco como contraprestación a una factura, es decir, sobrefacturo una importación y accedo a dólares oficiales. Esos dólares, mañana, ¿a cuánto los vendo en el mercado paralelo? ¿Cuánto vale el dólar mañana en el mercado paralelo? Esa brecha que empieza a generarse, cuando aparecen controles aparecen brechas. Los que vivimos y analizamos la última crisis en 2001 y que después también trabajamos y analizamos la crisis de la salida del kirchnerismo, digamos, ese control de cambios que hubo que poner entre 2011 y 2015 porque los dólares no alcanzaban para todos, eran unos controles de cambios muy diferentes a estos y que además se daban en un contexto distinto a este. Hoy la economía está mucho más indexada. Mucho más indexada. Los que crean... Indexada decís que cada suba del tipo de cambio te produce una suba del resto de la economía. Claro, los que están haciendo cola en las estaciones de servicio ahora, ¿vos los culpás? ¿Vos creés que con el dólar a 65, como estaba el viernes en home banking, en la posoperatoria del mercado habitual, el congelamiento va a durar mucho más? ¿O pensás que en algún momento el gobierno va a tener que abrir ese dique para no seguir computando una deuda con las petroleras? Ahora se lanzó el sálvese quien pueda. Yo tengo amigos yendo a la computadora a ver qué pasaje pueden sacar al dólar de hoy. Claro, pasa eso, pasa lo que dice Ale. Y además fíjate cómo el gobierno trata con esta medida de romper algo que es muy peligroso, que es el pasaje de la desconfianza de los depósitos en dólares a los depósitos en pesos. Porque ¿qué hay después de la desconfianza de los depósitos en pesos? Que es cuando vos decís, pará, voy a buscar mis dólares porque no sé si después voy a poder. ¿Y qué hace tu vecino? Dice, pero pará, yo no tengo dólares, pero tengo pesos. Entonces voy a buscar los pesos. ¿Y qué voy a hacer? Y me voy a comprar dólares. Pero si ahora tengo esto, que es el control de cambios, ¿qué hago? Y me voy a comprar algo. Porque es contra la inflación, me voy a comprar algo. Y ahí empieza a generarse Les quiero dejar lo que una dice pregunta. Ale, que es el riesgo de hiperinflación. Les quiero dejar una pregunta a los dos respecto a esto y es sobre el tope de $10.000 mensuales. No me da la sensación, pero porque me excede técnicamente que sea tan restrictivo, algo que puede, una operación que puede hacer en términos de persona física, después seguramente estará el recorrido de distribución de dividendos, compra de dólares, aporte de capital que harán algunas empresas, pero les quiero preguntar sobre Los el dividendos monto. están cerrados. Está cepeado completamente el dividendo y está bien que sea así. Por supuesto que en este momento una empresa saque dividendos en un momento en el que no tenemos quizás dólares para remedios, Iván. Se acabaron los dólares de manera muy acelerada y muy inesperada. Es muy mala praxis la que tomaron esta última semana. Es absolutamente malo el manejo de la crisis. Entonces, en ese contexto, en el que pueden faltar dólares para remedios, obvio que no se le puede dejar a una multinacional girarle dividendos a su país. Pero eso no hay que ser izquierdista. Si vos distribuís, una empresa distribuye dividendos entre socios accionistas. Y esos lo hacen socios, pesos. Sí, y esos compran dólares. Sí. ¿Después lo pueden volver a ingresar a la empresa como aporte de capital o estoy diciendo una tontería? No, en dólares no, si quisieran, pero además, Pero es ¿por qué? mínimo, es marginal. Además, ¿por qué harían eso? Para evitar el control, digo. Pero es preferible para ellos hacer brecha y venderlo en el blue, porque Claro, mañana el blue puede valer 100. Correcto. La pregunta no es esa, la pregunta es cómo van a hacer para evitar que esta corrida bancaria que generaron ellos mismos, porque generaron una corrida bancaria con la gente que no pudo sacar el Fondo Común de Inversión y con la gente que fue al banco y vio que no le daban los dólares. Por eso, de hoy, las dos medidas importantes son, por un lado, el gobierno diciendo, vamos a frenar la salida de divisas,
por contado con liqui, vamos a frenar la gran fuga, el fugaducto, que era todos los pesos que quiero de una cuenta corriente, de una caja de ahorro, de un plazo fijo, lo paso a una cuenta en el exterior en dólares. Eso era, en medio de esta crisis, inadmisible. Ahora, si a eso le agregás la otra medida, me parece que no la estamos mencionando, es lo que los yanquis llaman elefante en la habitación. Van a traer 20.000 millones de dólares en billetes para darle a la gente. Lo anunció el Banco Central a los bancos en una mini conferencia que hubo ahora a la noche. También muy tranquilizador que el Banco Central se esté reuniendo el domingo a la tarde con periodistas, con Hacienda. Bueno, en el Banco Central lo que dijeron es vamos a traer un avión con 20.000 millones de dólares en efectivo para que la gente los pueda sacar de los bancos. Ahora, la gente si los saca de los bancos, lo que ocurre inmediatamente es que dejan de tenerlo el central en las reservas. Entonces, si la gente quiere sacar los dólares del banco, los saca, además de lo peligroso que es eso, y feo, y las tensiones sociales que genera, los saca. A la par de eso, se dolarizan todos los que pueden, 10.000 dólares, porque dicen después no va a haber más cupo de 10.000 dólares. Y a la par de eso, también empiezan a dolarizarse los que se puedan dolarizar mediante la sobrefacturación de importaciones que te decía. O sea, compro servicios inventados y me los quedo. Bueno, se pueden acabar esta semana las reservas. Así nomás. ¿Viste y vieron, chicos, quiénes firman el...? Todos los ministros. Todos los ministros. Todos los ministros. El control de capitales lo firma Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Dietrich, Dante Sica, Forí, Oscar Aguad, Finocchiaro, Stanley, Echevere, Garabano, ¿por qué? No sé, Bullrich, Lacunza. Amigos, tengo que pedir el informe porque esto viene de hace un tiempo, ya no es generación espontánea. Lo que ocurrió este domingo lo resumimos de la siguiente manera. What if, even with additional funding from the IMF, you find yourself short of dollars? What will you do to keep Argentina from defaulting? There is no chance for Argentina to default. There's no chance. Zero. En estos días visitó el país una misión del Fondo Monetario Internacional. Hemos propuesto a ese organismo internacional iniciar el diálogo, que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. Yo pienso que no es necesario renegociar el acuerdo que la Argentina tiene con el fondo. Reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. Lo que es esto, si me permiten decirlo claramente, es un default técnico. La Argentina de Mauricio Macri declarada oficialmente en default selectivo. There is no chance for Argentina to default. There's no chance. Zero. Las deudas se pagan en el mundo normalmente. ¿Y las vamos a pagar? No se prorrogan ni Pero las vamos a pagar. Las vamos a pagar. Lo que pasa es que ahora hoy no estamos en condiciones, no tenés liquidez, no tenés plata efectiva para pagar la deuda. Tenemos que ir matando ese enano incumplidor que hemos acumulado durante décadas, matarlo definitivamente. No tenés plata efectiva para pagar la deuda. Saca la cabeza por la ventana, hijo, es sensacional. ¿Puedes frenarlo, papá? Estoy intentando, loco. La palanca de frenos que usted activó está fuera de servicio. Llame a su mecánico, por favor. Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? ¡Casti quiere salir! ¿Vamos a morir, hijo? Sí, pero al menos nos llevaremos a muchos inocentes. Bueno. El fondo es cómplice del gobierno porque hubo decenas de miles de millones de dólares que se fugaron como el Chapo Guzmán. Las reservas hoy cayeron 1.943 millones de dólares. Ayer cayeron 909 millones de dólares. Llevan perdidas más de 11.000 millones de dólares desde las elecciones, desde las PASO.
Usted que ha administrado una provincia, ¿cree que sería oportuno establecer algún tipo de control de cambio? Mire, si esto no funciona ahora, no va a haber otra alternativa. Mediante el decreto 609 del artículo 1 que regula la liquidación de divisas. El artículo 2 es el que sí establece control de cambios en la República Argentina. Tiende a preservar, suponemos, veremos el detalle oficial, a preservar las reservas, a preservar que haya un control de la cantidad de dólares que tenga el Banco Central de acá en el proceso electoral y también hasta fin de año. Juli, algo completamente contraintuitivo te voy a preguntar. Bueno, casi va a aparecer después de lo que dijo Ale recién, una broma. ¿Puede bajar el dólar mañana? Yo creo que es poco probable. Poco probable. Quizás si hay una determinación del Banco Central. Es interesante lo que planteas, porque ¿qué se vino diciendo durante todo el fin de semana? Se vino diciendo que el Banco Central iba a poner una orden de venta de hasta 5.000 millones de dólares en lo que se llama el muro, la pared, ¿no? Esto es que, bueno, que vos marcás un precio de referencia con una cantidad de dólares muy importante. Y si el mercado está dispuesto a pagar ese precio, por ahí te puede llevar todos esos dólares. Si te llevaba todos esos dólares, la verdad que iba a ser una situación totalmente alarmante. Pensemos que el viernes prácticamente habían caído las reservas casi 2.000 millones. Yo creo que en este sentido, las medidas que toma el gobierno hoy tratan de desinflar un poco la posibilidad de que eso ocurra. Es decir, la posibilidad de que el Banco Central pierda de una forma tan contundente nuevamente reservas. Ahora, de la misma forma te tengo que decir, la verdad que la demanda mañana va a ser muy importante. Digo, yo creo que muchísima gente va a ir a buscar sus dólares al banco, va a haber muchísima gente que va a tratar de comprar dólares. ¿Por qué? Bueno, porque la dinámica que te dice, mira, el gobierno te pone un tope de 10.000, afortunado aquel que puede comprarlos por mes, ¿no? Por supuesto, que es poca gente, pero digo, está en promedio, a ver, el 70% de las personas en julio compró 1.400 dólares promedio, es decir, hubo que compraron 5.000 y otros 500, pero digo, en promedio el monto fue 1.400 dólares y es el 70% del total del mercado. Digo, esa gente que trataba de cubrirse de alguna manera, que le sobraba algún pesito para tratar de enfrentar la inflación, lo que probablemente va a hacer mañana, ¿qué va a hacer? Y bueno, mira, lo hago ahora porque por ahí en 48 horas esos 10.000 empiezan a bajar y se transforman en 5, o en 4, o en 3. Es como la rana, viste, que la tirás en el agua caliente y reacciona si está muy caliente, pero si está tibia y la empezás a calentar, se queda. Bueno, esto podría ser algo parecido. ¿Qué es esa metáfora que me acaba de traer? No, es la de la rana. Porque te estaba sintiendo con la cabeza y yo no tengo la más pálida idea de qué está hablando. Pero viste que conocida, che. Vos ponés una rana en agua tibia, pero le subís el calor, la empezás a hervir de a poquito. Parece, hay chicos, hay chicos, Iván. Julia, hay que agregar a esa ecuación que estamos a principio de mes, ¿no? Hay mucha gente que está cobrando su salario en este momento. Sí, entonces yo creo que las medidas son evitar que el tipo de cambio trepe en forma extraordinaria, evitar que el Banco Central se desprenda de una cantidad de reservas enorme, las medidas que tomaron hoy un poco para eso, y además que el Banco Central tenga dólares suficientes para tratar de garantizar, digo, la intervención cambiaria de aquí en adelante. Por eso que se hizo. Bueno, se postergó el pago de la deuda. No, ¿podemos esperar que la oposición ni rechace ni deje de rechazar, sino que simplemente no trate los proyectos de ley en virtud de, según se interpretan algunos, podría definirlo el Poder Ejecutivo unilateralmente? Y bueno, en principio lo que hay que decir es que las comisiones que van a tratar el proyecto de ley, que todavía no entró, estaba prometido para el viernes. Y mañana hay una reunión, me dijeron, en el Congreso. Estaba prometido para el viernes, el gobierno decidió esperar hasta mañana. Dicen que para sondearlo entre los legisladores de la oposición, supuestamente mañana sí va a estar, habrá que ver si efectivamente llega. Lo que está previsto es que las comisiones a las que va a ser enviado están presididas por Cambiemos, así que probablemente en comisiones sí se debata, pero por supuesto que para llegar al recinto y para avanzar en el recinto sí o sí necesitan el acuerdo de la oposición, que desde un primer momento está diciendo no nos consultaron para tomar la deuda, ¿por qué vienen ahora a hacernos copartícipes, socios en la declaración o en la aprobación
propuesta de una reestructuración de esa deuda. Hasta ahora lo que dijo el gobierno es para la deuda en pesos, es para la deuda bajo legislación nacional y sería una propuesta de canje voluntario, de reestructuración voluntaria. Bueno, hay que ver la letra chica de qué es lo que mandan finalmente al Congreso. Es muy impresionante cómo no escucharon, está bien que esto es... se plantea que el sector del ala política planteó varias veces desavenencias con la jefatura de gabinete, con el Ministerio de Hacienda, con el Banco Central, con todo el equipo económico, con el presidente, etcétera. Pero bueno, siguen firmes en el gabinete y esta semana son los encargados, Rogelio Frigerio, Sebastián García de Luca, de ir a negociar esto de cumplimiento imposible con la oposición. Ahora, lo que a mí me sorprende, Ale, y te quiero incorporar a partir de acá, es si hubo tantos economistas, ya ni siquiera quiero hablar de la prensa, quiero hablar directamente de la política. Hubo tantos economistas diciendo en enero de 2016, no hablo de fines de 2018, que el acuerdo con los buitres, la salida del cepo, la toma de deuda indiscriminada iba a hacer que, si Argentina no tenía nada, no pudiera pagar los intereses y llegar a una situación como la que estamos atravesando. ¿Qué pasó en el gobierno? ¿Por qué se siguió el mismo recorrido? ¿Hubo una elección de que esto termine así? ¿Me costaría creerlo? ¿O hubo una negligencia a niveles pocas veces visto en democracia? No, hubo una tosudez y un dogmatismo que no le permitió al gobierno apelar a las herramientas en las cuales apela cualquier economía en crisis, sea del signo político que sea, e incluso en una práctica aceptada por el Fondo Monetario Internacional, lo que suelen hacer los países ante una sangría, ante un drenaje de reservas como el que tuvo la Argentina en estas últimas 3 semanas, aplica un control de cambios estricto que no permite girar utilidades al exterior, que no permite enviar al exterior dinero para formación de activos externos, para atesorar, y sin embargo no lo hizo. Bueno, perdió casi 12.000 millones de dólares de reservas, de las reservas más importantes, de las líquidas, de las de libre disponibilidad, desde las PASO, en una crisis que igual iba a ocurrir en algún momento. Catalizó esto las PASO, catalizó esto la llegada de una misión del Fondo Monetario, pero iba a ocurrir porque anidaba en la desregulación financiera, cambiaria, bancaria, que puso el gobierno apenas asumió, y que sin gradualismo alguno, porque hicieron gala de gradualismo en lo fiscal, sin gradualismo alguno levantaron todas las restricciones, incluso las que evitaban que el capital golondrina entrara y saliera, así como en flash trading, de la noche a la mañana. Bueno, estamos viendo las consecuencias de esto, pero ojo, porque la verdad, yo digo, que lo hayan tomado tarde no implica que vayan a funcionar de vuelta. El control de cambios es preventivo. Es como ponerte una vacuna después de ya te agarró sarampión, ¿entendés? No es que... Es un dique, sí, por supuesto, pero no alcanza. Y otra cosa, estaba distraído recién leyendo porque sacó un comunicado la bancaria recién pidiendo seguridad mañana en las sucursales. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente va a ir a las sucursales a buscar los dólares. Los dólares no están en las sucursales, están en las casas centrales, por eso a mucha gente le piden que avise 48 horas antes, por eso hay que hacerlo si uno quiere ir a una sucursal. No es que todas las sucursales tienen dólares infinitos. Déjame hacer un alto ahí. Si alguien va, mañana, pasado, fue el viernes, etcétera, y en el banco le dicen, no tenemos los físicos acá, vengan 48 horas, es bastante habitual que ocurra. Es muy habitual que ocurra. Sí, claro, no quiere decir que haya corralito, corralón, ni nada de eso, pero la sensación, yo me acuerdo, Redrado, que tuvo que administrar la salida de la convertibilidad y las tensiones de ese... Él decía, yo les digo, mira, antes que Luis Fonsi se lo ocurrió, yo les digo a los cajeros que los entreguen despacito los dólares. Pero que no los dejen de entregar nunca, porque lo peor que puede pasar es que uno se enfrente a la ventanilla que dice no tengo dólares. Dalos despacito, pero dalos. El viernes pasado, el clima dentro de los bancos era de tensión, había realmente tensión. También prende mucho, me parece, no sé qué piensa Juli, que también está ahí con el teléfono ardido, prende mucho... por la memoria emotiva que tiene la Argentina, ese temor permanente, por más que... desconozco a partir de ahora, porque veremos esta semana, la que viene, cómo se recorre, pero sí de acá para atrás, incluso el viernes mismo, prende mucho ese temor, ¿no? Y me parece, por eso yo decía lo de llegar y que si te dicen no los tengo, vení en 24, 48 horas, pasa siempre eso. Sí, yo quiero hacer ahí una aclaración, es decir, obviamente esto no es 2001 porque el respaldo que tienen los bancos
de los depósitos que tienen en dólares es, por un lado, hay una parte de esos dólares que están encajados en el Banco Central, que les permite operar en dólares porque tienen depósitos que los respaldan, y por otro lado, los dólares que prestaron, que es un margen muy chiquito, digamos, o proporcionalmente bajo, se los prestaron ¿a quiénes? A los exportadores que cobran en dólares, que liquidan. Es decir, la verdad que no hay acá la posibilidad de lo que se llama un descalce. Ahora, yo estaba repasando, solamente para tratar de hacer un poquito de futurismo, cómo el gobierno sacó 4 o 5 medidas que ahora de a poco empieza de vuelta a incorporarlas. A fines del 2015, reducción del encaje para depósitos en moneda extranjera. ¿Se acuerdan? Entraban los dólares, tenían que una parte que separarlos, una especie de impuesto implícito. Bueno, eso todavía no se habló de eso. Otro, viajabas al exterior. En mayo del 2016 sacan esto. En caso de debitar una compra en el exterior, el cliente puede elegir si los fondos que se extraen de la cuenta, viste, cuando haces una compra en el exterior, te dice en pesos o en dólares. En aquel momento vos hacías una compra e iba directamente si tenías dólares en la cuenta. Si tenías pesos, no podías pagar con tu tarjeta de débito en el exterior. El gobierno que dijo, no, esto saquémoslo. A partir de ahora, pasar la tarjeta de débito y es en dólares o en pesos. Si tenés pesos, no importa, se hace el tipo de cambio, listo. El Banco Central paga los dólares que vos consumas en el exterior. Eso el gobierno, ¿se recuerdan ustedes que lo sacó? Podías pagar también con pesos. Eliminación del límite mensual de compra de hasta 5 millones de dólares. Esto el gobierno lo sacó en agosto del 2016. Es decir, le sacó el límite. Podías comprar todo lo que quisieras, más de 5 millones. Después, incremento en el monto de la compra permitido en efectivo. Pasó de 500, que era el límite que tenías, ibas a la ventanilla del banco, decía, quiero comprar dólares. Máximo 500 dólares. Bueno, eso lo sacó en agosto también del 2016, pasó de 500 a 2.500 dólares. Después, en enero de 2017, eliminó el plazo mínimo de permanencia para capitales especulativos. Es decir, vos podías entrar en un día y salir a los 2 días, claro. No había ningún problema. Y en noviembre de 2017 eliminó el plazo para liquidar divisas de todas las exportaciones. De estas que mencioné, hoy eligió la última, el plazo de Expo, y eligió empezar con la del límite mensual de compra en dólares de hasta 5 millones, pero lo bajó violentamente. Ahora, digamos, ¿no? Noé, te pregunto si esto te parece que, vamos a esto, Berco también decíamos hablar del elefante que está en la sala y del que nadie está hablando. Se habló mucho dentro del propio gobierno, dentro de la oposición, dentro del establishment, dentro de la justicia, la duda de si le daba política y financieramente el tiro al presidente para llegar el 27 de octubre a las elecciones. Por eso se habla de adelantamiento de elecciones, no adelantamiento de elecciones. Acá decide, y también quiero que me colaboren ustedes que lo entienden más técnicamente, el presidente está intentando dar un mensaje de acepté la transición en la matriz de cómo lo piensa el presidente. Es decir, trato de cerrar un poco la fuga. Es cierto que el presidente... Perdón. Sí. Hoy el presidente decían que había gritado en Olivos, bueno, que estaba enojado. Eso digo, para ponerle como un marco a lo que vos estás planteando, digo, evidentemente no está muy contento. No, debe estar muy frustrado. Yo creo que es posible leer la decisión como una aceptación de que finalmente, bueno, no hay chances de revertir el resultado electoral de las PASO, vamos a tomar las medidas que venía pidiendo la oposición. El paquete que empezó a anunciar la CUNSA el miércoles y que termina de anunciarse hoy, veremos si hay alguna medida más, va en línea con lo que pedía la oposición y la oposición estaba reclamando algún tipo de control de capitales. Ahora lo que dicen los opositores es faltan otras cosas, por ejemplo, retenciones, ¿no? Una retención que quedó en pesos, quedó absolutamente licuada con la última devaluación violentísima. Los opositores dicen hay que recomponer ese ingreso que el Estado lo necesita y muchísimo. Bueno, me parece que va en línea. Y muy en sintonía con lo que decía Ale recién de la tosudez del gobierno, recordemos que este gobierno estigmatizó un montón de medidas que tomaba el gobierno anterior. Por ejemplo, la utilización del dólar futuro. Tan estigmatizada estuvo que llegó a judicializarse y a este gobierno le costó un montón acudir a esa herramienta. Y ahora, bueno, por supuesto, el control de capitales. ¿Vale? 3 cosas, Iván. Una, ¿cómo saber de los 909 millones de dólares que se fueron el jueves de las reservas, de los 1.943 millones que se fueron el viernes, cuántos fueron retiros de depósitos en efectivo? Si tuviéramos esa información que sale con 72 horas de demora y que todavía no tenemos, sabríamos hasta cuán grave se convirtió esta crisis, esta corrida cambiaria en una corrida bancaria. Yo creo que es una gran porción.
Si es una gran porción, entonces hay un problema que se puede resolver de dos maneras distintas. Si la gente saca la suficiente cantidad de dólares como para vender después de esos dólares y que el mercado paralelo no lleve a un dólar paralelo de 100 pesos, entonces el efecto inflacionario va a ser menor que el que hoy hay riesgos de que sea. ¿Ok? Hay riesgo de que el efecto inflacionario sea muy alto por el dólar paralelo en cualquier lugar y los precios empezando a ajustar a ese dólar paralelo. Por eso digo que se puede caer el congelamiento de combustible, que se puede trasladar a la canasta básica, que el riesgo es muy amplio de contagio al que no piensa en dólares nada, al que no tiene nada que ver, que no vio un dólar, como decía Perón. ¿Y si no fue retiro y fue casi todo transferencias al exterior? Si fue así, entonces el control de capitales que rige desde hoy tiene el control de cambios, el de frenar el fugaducto, esto del dólar contado con liqui, entonces va a tener más efecto y es menor el riesgo. Ahora, déjame decir otra cosa, las exportaciones a partir de ahora se tienen que liquidar a los 5 días. Hay un plazo muy estricto para liquidar las exportaciones. 5 días después del cobro, creo que 15 días hábiles. Sí, 15 días después del permiso para las commodities. O sea, es en eso es muy estricto. Marcó del PON, digamos, lo que está haciendo Sandriari, me imagino muy contra su voluntad. Pero esas exportaciones, las que ya transcurrieron, los 25.000 millones de dólares que ya se exportaron este año y que están guardados en el exterior, que no se liquidaron. Eso, ¿acaso los van a obligar de alguna manera a que se liquiden? Porque ese es el agujero de las reservas también. Esta ¿Y cosecha. qué crees? Y yo creo que no. O sea, eso además es muy difícil. Es muy difícil porque ya Me fueron... suena antijurídico, además. Bueno, claro, ya fueron exportadas, no hubo... Pero eso también te muestra hasta qué punto esta crisis se incubó de manera irresponsable durante este año. Ni siquiera hay que retrotraerse al acuerdo con el Fondo Monetario. Obviamente el acuerdo con el Fondo Monetario también exacerbó esto, también hizo que por primera vez un gobierno defolteara su propia deuda. Por primera vez un gobierno está defolteando su propia deuda de corto plazo, en pesos. ¿Cuánto crees que tuvieron que ver, y también quiero preguntarle a Juli, aquellas medidas del inicio de la gestión Sturzenegger, Reidel en el Banco Central? Muchísimo, muchísimo. ¿Ahí comienza a incubarse? Sí, claro, y hay un par de nombres que son ineludibles. El nombre de Andrés Neumeyer, por ejemplo, un tipo que fue clave en la gestión de Sturzenegger, aunque no se lo mencionaba tanto, uno de los ideólogos de acudir al Fondo Monetario, el rol de Toto Caputo, que reapareció el miércoles pasado en el Palacio de Hacienda como parte de un grupo de economistas que lo asesoraban. Bueno, Caputo declaró el default en marzo del año pasado, cuando fue a Wall Street y se volvió con las manos vacías. A los 2 meses estábamos coqueteando con Lagarde acá, que le creímos todos que no venía a firmar un acuerdo con la Argentina, y a los 4 meses estábamos firmando el mayor acuerdo de la historia del Fondo Monetario. Este es un problema que se pudo haber evitado en abril del año pasado, en junio del año pasado y en enero de este año. Si en enero le hubieran dicho a los exportadores, ¿saben qué? A partir de ahora la tienen que traer acá, porque es de este país esa exportación. No se la hace propio, no nacionalizo el comercio exterior, nada. La tienen que traer acá, liquidar acá. Es fruto de este suelo. No sé cómo más. Bueno, podrías haber evitado, por hacerlo ejemplo, el endeudamiento. Acá, digamos, yo creo que lo que marca Ale es clave en este sentido. Argentina siempre sistemáticamente tiene problemas para el ingreso de dólares. No tenés ingreso de dólares, tenés que conseguirlos de alguna manera. ¿Cómo los conseguís? Y bueno, un mecanismo que tienen los países es, subo mi tasa de interés en moneda local, entonces me ingresan los dólares atraídos por esa tasa de interés y en todo caso les pago 1, 2 puntos, 3 puntos adicionales de tasa de lo que marque la inflación. En la Argentina esa tasa era de 25 puntos reales, era 10 veces la tasa de referencia en el mundo. Obviamente entraron todos y sacando todas las medidas estas que estábamos comentando recién, entraron todos los capitales que pudieron. En algún momento, cuando se empiezan a ir, la Argentina dice, bueno, a ver, se están yendo, yo les coloqué bonos a todos estos también, digamos, porque lo que hizo fue, por un lado, salía a colocar bonos y traía dólares, y por otro lado entraban más dólares para poner esa tasa de interés. Cuando empezó a hacer agua el tema de los bonos, porque ¿qué decían los bonistas? Decían, pará, pero no, con los dólares que estás ingresando al país, no estás generando algo que haga que consigas dólares para pagármelos más adelante. Estás haciendo agua. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y cuando vieron que no iba a hacer nada, el gobierno, a los 2 años de mandato, le cerraron los mercados a Toto Caputo. Cuando le cierran los mercados, ¿qué hace el gobierno? Golpea al Fondo Monetario y dice, no me prestás que tengo un problema que no les puedo pagar.
En instante vamos a ver las claves con Julián Guarino, pero le quiero dar los últimos minutos a Ale para un cierre Perdón, de este primer bloque. Estoy muy parlanchín, disculpe. Último concepto que quiero dejar acá. Me parece que en un contexto como este, en el cual queda clarísimo que no hay dólares para todos, ¿no? Que ya el gobierno mismo aceptó que no hay dólares para todos y que la prioridad hay que dársela a los ahorristas locales, para que no se genere un pánico y un corralito nuevamente. Hay que dársela a los importadores para que no nos quedemos sin provisión de bienes básicos. Bueno, la pregunta es, este control de cambios, que es cierto, nosotros veníamos advirtiendo que era necesario, que era indispensable, ¿no viene a cuidar también, por eso quizás lo recomienda el Fondo Monetario, no viene a cuidar también los intereses de los acreedores externos, Claro, totalmente. de los acreedores bajo ley extranjera? Porque esos acreedores bajo ley extranjera se iban a quedar sin cobrar si se agotaban esta semana las reservas. Entonces ahora lo que hacen es decirle a los pobres argentos que compraron letes, ¿sabes qué? La tuya no está. Pero hay sí un paraguas para intentar contener la salida de divisas. ¿La contienen para qué? ¿Para garantizar la provisión de importaciones? ¿Para garantizar que no haya corralito? ¿O la contienen para pagar los vencimientos hasta entregar el poder? Y entonces van a entregar igual las arcas vacías del Banco Central, pero satisfaciendo los intereses de Wall Street. Porque acá hay que perder la inocencia de que el Fondo Monetario es un organismo multilateral. El Fondo Monetario trabaja para Estados Unidos y para Wall Street. Nosotros nos entregamos a eso como país. Ahora, el Fondo Monetario te está monitoreando y bueno, sí, probablemente cuide antes los intereses de Estados Unidos y Wall Street que los tuyos. La pregunta sería, con estas medidas, ¿se frena la sangría de dólares del Banco Central? La respuesta es, yo creo que apenas un poco, pero igual va a seguir decreciendo. Es decir, vas a entregar el mandato con menos reservas en el Banco Central. Ale, gracias de veras por este ratito. Gracias a ustedes. Juli, sí. ¿Pasamos al frente? Vamos a trabajar un poco, a repasar. Te voy a robar la virome, ¿no? Si me lo permitís. Muchas gracias. Bueno, qué día hoy, ¿eh? Sí. ¿La pasó bien, Guarino? Usted un día como hoy, que esto usted vibra con lo que hace, es un apasionado. Soy un pero un día de crisis que sabe que es un problema para todos nosotros, para la gente que está viendo del otro lado. ¿Cómo lo vive? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Lo esperaba. Esto tenía que pasar hoy o mañana a la mañana. ¿Por qué? Porque el viernes fue un día infernal y ahora lo vamos a ver. Es decir, no podíamos tener otro día más como el día viernes. Quizás no tanto como esto, pero vamos a hacer un repaso nada más porque siempre conviene bien tener en cuenta cómo ha evolucionado el tipo de cambio. ¿Sabes a cuánto está hoy el dólar? 62. No, te engañé. 65 bien, en el señor, cierre del 65. viernes. Claro, porque siguió subiendo ahora lo que es lo visual, ¿no? Porque yo tenía el número de 65, claro, me señalaste 62 62 y dije 62. No, 62 terminó, 61.50 terminó el viernes. Sí. Y uno dice, bueno, listo, ya abre 61.50 el lunes. No, el sábado mucha gente seguía comprando dólares a través del home banking. Los bancos tienen hoy una misión fundamental, que es tratar de no generar alerta en la gente. Entonces, siguieron vendiendo durante el fin de semana. Vos podías hacer una operación, en el día de hoy ya no, desde que se anunciaron las medidas, ya entrabas a la página del banco y ya te decía, bueno, una operación no disponible, es decir, eso estaba pasando. Pero ayer, imagínate, mucha gente que vio el viernes a última hora que habían caído muchísimo las reservas, que dijo, bueno, yo por las dudas tengo un ahorrito, voy y compro algunos dólares. Bueno, vos podías hacer operaciones, pero ya te lo estaban vendiendo a 65. Hay algunos bancos que lo están vendiendo ahora a 67 pesos. ¿Qué es lo que yo espero para mañana? Que el Banco Central abra las operaciones con una fuerte intervención, es decir, con una venta importante para bajar un poco las expectativas. Esto podría llegar a pasar. Por eso te preguntaba si con esa famosa pared de 5.000 palos más la liquidación obligada por el Banco Central no podía generar pero te decía que es contraintuitivo porque también va a haber una demanda de dólares del ahorrista muy fuerte. Pero por eso te preguntaba si no podía abrir un poquito a la baja para dar una señal de confianza. Sí, a ver, lo que hemos visto habitualmente es que el Banco Central de qué forma trata de administrar una corrida cambiaria. Lo deja subir al dólar, no es que lo mantiene. Es decir, acá no hay una promesa del gobierno de decir, bueno, yo con las medidas que tomé, además lo que les garantizo es que voy a sostener un tipo de cambio en 62. Yo vendo todos los dólares que tengo a 62. No,
Lo que hace el Banco Central es administra, en algún momento lo deja subir. ¿Por qué? Bueno, porque sube la cotización y vende menos contra esa cotización. Pero por otro lado lo que hizo que fue, bueno, todos, una cantidad de pesos muy importantes que estaban en el sistema financiero, en letras, etcétera, hoy que están guardados, no se pueden usar y tenés que pedirlos recién a fin de año. Es decir, esto de patear los vencimientos hacia adelante, ¿por qué lo hizo el gobierno? Sobre todo los vencimientos en pesos, porque tenían miedo, y que les pasó una sola vez, que cuando tenían que renovar esa deuda en pesos, nadie renovaba, todo el mundo agarraba los pesos y ¿qué hacía? Iba a comprar dólares. Entonces cuando vio eso el gobierno, bastó que lo viese una vez para decir, bueno, ya, no podemos liberar este tipo de emisiones porque se nos van a ir a comprar los dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Pateamos el vencimiento 6 meses, ¿no? Es decir, quedan los pesos congelados en el banco y usa toda la fuerza que tiene el Banco Central para la demanda del pequeño ahorrista. No quiere generar alarmas el Banco Central. Vamos a ver las claves de Bueno, vamos a ver algunas claves para ponernos en situación, porque un poco acá la idea es dónde estamos parados y cuáles son las medidas que ha dictado el gobierno. Control de cambios para personas humanas, esta es la descripción que habitualmente se utiliza. La medida que estamos analizando, personas físicas residentes no podrán comprar más de $10.000 por mes. Después vamos a analizar un poquito cuántas personas compran $10.000 por mes, qué porcentaje del total del mercado. Decíamos, menos de $10.000, casi el 70%. El 70% de las compras son por menos de $10.000. En promedio son por personas humanas, sí. Sí, personas humanas. O sea, hay un 30% de los compradores que compran $10.000 por mes o más. Hay un 30% de los compradores, pero ahí también están los inversores institucionales, no solamente las personas humanas. Por eso te preguntaba, de personas humanas ya lo vamos a ver en un ratito. Sí, lo vamos a ver en un ratito. Límite de transferencia por persona mensual al exterior son de $10.000. Esto aclaró el Banco Central que si, por ejemplo, una persona tiene una cuenta en el exterior a su nombre, puede girar más de $10.000 por mes. Correcto. ¿Está bien? Si no tenés una cuenta a tu nombre en el exterior... a nombre de otro... Por cuenta y orden, si el banco hace la operación y va a otra cuenta, 10.000 de límite. 10.000, ¿Está bien? Límite de compra para personas físicas no residentes, personas que no sean argentinas o que no tengan la residencia argentina, hasta $1.000 por mes, ¿no? Bien. Acá también atención porque hay muchas personas que no son residentes de Argentina, pero mandaban remesas al exterior. Exactamente. Está bien, uno entiende que quizás por una cantidad menor a las de $1.000 por mes, pero bueno, empezamos a tener algún tipo de restricción. ¿Qué pasa con la liquidación de exportadores? Que es la forma más legítima que tiene un país de conseguir dólares. Esto me parece que es lo elemental que se tendría que haber hecho, que nunca se tendría que haber desregulado de la manera que se desreguló. Recordemos, corregime, que el gobierno modificó la normativa que obligaba a los exportadores a liquidar y dijo, ustedes pueden liquidar cuando quieran. Claro. Cuando quieran, pero cuando quieran es 10 años. Pero por eso, digamos, acá lo que yo quiero plantear es esto, es decir, es tan ilógico lo que hizo el gobierno, ¿por qué no? Porque para muchos era algo cantado que esto iba a pasar. Porque la forma más legítima que tiene una economía de conseguir dólares es con la exportación. Pero si vos le decís al exportador, podés dejarlo en el exterior, no hace falta que lo traigas al país. Entonces, ¿qué te estás haciendo? Me estoy desfinanciando y la voy a pasar mal. Entonces, ¿cómo hacía el gobierno? El gobierno decía, uy, no me faltan dólares. No ponía esta restricción para traer los dólares al país y le golpeaba la puerta a quién, al Fondo Monetario, diciendo, ¿me prestás dólares? Insólito. Insólito. O sea, ahora, ¿cuánto dolor insólito, Iván? Podríamos haber ahorrado? Pero por eso digo, acá hay algo más que mala praxis, ¿se entiende? Digo, acá hay algo más que mala praxis, que es una forma de administrar el mercado financiero y el mercado de capitales que uno podría pensar que buscó inconscientemente o conscientemente, bueno, trabar una relación de endeudamiento con el Fondo Monetario, con los mercados financieros internacionales. Es decir, hubo una política de deuda del gobierno. Si no, no se entiende cómo es como si yo cobro pesos, pero en lugar de usarlos para mantenerme, los dejo abajo de un colchón y voy a pedir un préstamo al banco para pagar la boleta de luz. Y decir, pero ¿por qué no usas los pesos que tenés abajo del colchón? Y a una tasa altísima. Claro, no, y voy a pedir un préstamo. Sí, engorroso. Por eso, cuando veíamos esto y veíamos que en el ingreso y egreso de dólares al país había una luz enorme, roja, que decía, no te están ingresando dólares y te están saliendo muchísimos, decimos, bueno, esto no puede terminar bien. Sigamos. No hay restricciones para la importación. Sí.
Me perdí con el otro. ¿Podemos volver? Ahora volvemos a la placa anterior. La hacemos rápido, prometemos. Sí. No hay restricciones para la importación, esto es importante, obviamente, pero lo que hay que decir, el pago de deudas a su vencimiento. ¿Qué pasó con la importación? Bueno, vos subiste tanto el tipo de cambio, es tan caro importar, y hay tanta recesión económica, ha caído tanto el consumo, que te bajó naturalmente la importación. Hoy importás 30-40% menos que lo que importabas hace 12 o 14 meses. Es decir, la verdad que esta medida no la toma el gobierno porque ya ha caído dramáticamente la importación. Las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Esta es la otra medida importante. La de los exportadores es una, esta actúa en la oferta de dólares y esta actúa en la demanda, ¿no? Es decir, bueno, las empresas no van a poder comprar dólares para atesorar. Había una cantidad de empresas que sí hacían una especie de caja en dólares. Bueno, acá va a bajar un poquito lo que es la demanda. Conformidad del Banco Central, ¿para qué? Para las casas de cambio. Debe estar en la supongo que seguirá. Vemos la que viene. La verdad que no sé qué quiere decir. Sigamos en la próxima, pon la próxima. León, conformidad del Banco Central para que las casas de cambio... No, quedó ahí, quedó cortada. Bueno. Va a ser producto de los mitos de hagan algo, Guarino. Bueno, vamos a descubrir qué quedaba en la placa. No quiero decir algo que por eso, más adelante. Nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas. Esto es importante. La gente a veces hace lío entre el corralito y el control de cambio. Y el control de cambio, y el cepo, qué sé yo. No tiene por qué saber la gente. Si vos mañana vas a pedir tus dólares al banco, te pueden decir vení en 24 o 48 horas, pero te los van a dar. O te los deberían dar. Claro. A ver, todas las medidas que ha tomado el gobierno últimamente tienen que ver con esto, con que quien va a buscar dólares a la cuenta que tiene en el banco, que aparezcan los dólares. Exacto. Como a veces el dólar no está en físico, porque no está la cantidad que figura en los bancos, no está en físico, el gobierno ¿qué manda? Manda a traer 20.000 millones de dólares, se supone, esto es lo que han dicho, es decir, que todo el que quiera tener un dólar en la mano de papel, lo tenga, ¿no? Entonces se trae de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Aclaremos algo, o por ahí yo estoy entendiendo mal, pero corregime. El dinero fungible, es decir, vos, esos 20.000 millones de dólares son, supongamos que ocurre la desgracia de que la sociedad argentina demanda 20.000 millones de dólares en mano y retiran, digamos, que no va a ocurrir, pero eso es dinero que sale del Banco Central. No es que entran 20.000 millones de dólares más. ¿Por qué decís que no va a ocurrir? Porque soy una persona que quiere pensar que después miramos los números, lo que se estima que pasó jueves y viernes. Se estima que hubo una demanda enorme en los bancos de dólares. Es decir, a mí lo que me dijeron... Pero enorme, Iván. A mí lo que me dijeron del viernes, y esto nos tenemos que aventurar porque el Banco Central no da datos oficiales los datos. Hasta 72 horas, es que hubo 400 de intervención, 400 de vencimientos y después casi todo el resto fue de transferencias al exterior. Eso dicen algunos del sector privado. Del gobierno, algunos reconocen esto que estás diciendo vos. Es como que hay dos versiones, que fue la mayor parte fue retiro de depósitos. Claro, ¿por qué decíamos que no podía volver a darse un día como el viernes? Porque realmente hubo una cuestión de muchísima incertidumbre en el mercado financiero y fruto de eso es la caída de reservas. Seguimos repasando un poquito lo que ha pasado. Bueno, esta para mí es una medida enorme, que hoy el Banco Central se reunió con banqueros y ¿qué les decía? Señores, si la gente quiere retirar los dólares, ustedes se lo entregan. Claro. Si la gente quiere quedarse hasta las 5 pidiendo los dólares, ustedes mantengan el banco abierto hasta las 5 de la tarde. Si la gente se quiere quedar después de hora adentro del banco para que le den los dólares, ustedes se los dan. Si ustedes no tienen dólares físicos, nosotros les vamos a asegurar que vienen dólares físicos. De hecho, pedimos 20.000 millones en físico para traer al país. Entonces, digamos, hay toda una cuestión donde no se trata de generar incertidumbre en la gente y la realidad es que dólares hay. ¿Qué era lo peligroso hasta ahora? Que había dólares como respaldo de los depósitos, obviamente, eso estaba, pero que al mismo tiempo era tan fácil pasar de pesos a dólares para empresas por miles de millones de dólares que finalmente vos decías, bueno, dólares hay, pero si es tan fácil ir con los pesos y comprar dólares, en algún momento vos pesos podés imprimir con el Banco Central, pero los dólares no los imprimís vos, ¿está bien? Bueno, prohíben compraventa para pago de deudas en dólares entre residentes. ¿Esto va a traer un lío? A ver, traducí. Esto va a traer un lío. A ver, sos una escribanía, le diste un préstamo a alguien en dólares para que se compre un departamento y alguien te está pagando una hipoteca. Ah, ¿eso es así? ¿No te dan los dólares? No, si yo voy al banco con mis pesos y quiero comprar dólares para pagarte a vos que sos la escribanía, no te lo puedo hacer. Eso no puede ser. No se puede. Eso lo van a tener que revisar, porque había generado un lío grande en el gobierno anterior. Claro, incluso esto ya pasó. Esto ya pasó. Esto generó muchos problemas. Hay que ver cuál es también la política del que tiene un crédito hipotecario. El banco te presta en pesos, muchas veces te presta en pesos, y vos después con esos pesos podés comprar dólares. ¿Para qué? Para comprar el departamento, porque alguien te vende el departamento en dólares.
Hay que ver cómo Mamita, pasa. Mercado de cambios, conformidad del Banco Central para, no es PJ, no es Partido de Justicia, es personas jurídicas, gobiernos y fondos. ¿Qué quiere decir esto? Que también tienen que pedir permiso para que el Banco Central los habilite a comprar dólares. ¿Qué quiere decir? Que está prohibido, que no van a poder comprarlos. Vamos a seguir con esto en instantes. Vamos a estar conversando con Roberto Lampa. Va a estar Julia Estrada también con nosotros. Y en el mano a mano, Daniel Arroyo. Habíamos conversado, lo llamé a Daniel el jueves. El viernes lo llamé a Daniel antes de entrar acá al canal y le digo, mirá, estamos hablando mucho de el instrumento financiero, el Fondo Monetario, del ELIC, del ECAP, del ETE, de Fondo de Inversión, etcétera, 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 pero no hablamos de lo que le pasa a la gente, no hablamos de cómo impacta esto en los barrios, cómo impacta esto en las provincias, cómo impacta esto en el litro de leche, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el escenario del viernes antes de entrar acá, antes de saber que se habían perdido 2.000 millones de dólares de reservas, a hoy no solo, uno podría decir, cambió, o se agudizó. Así que más que nunca es interesante lo que tenga para decir Daniel Arroyo, que conoce como pocos lo que es el tejido social de la República Argentina. Una pausa muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.